Sargento, a la maraña, arriba, arriba, Zapata, a la maraña, Zapata. Se logró la muerte en desarrollo de operaciones militares de alias ruso o alemán, cabecilla principal de la estructura 28, facción Mordisco. Un desplazamiento de cientos de kilómetros habría terminado delatándolo, alias el ruso o el alemán, identificado por las autoridades como Hernando Forero Mosquera, murió en una operación militar en el oriente del país. Pero detrás de su muerte hay un detalle que puede ser incluso más importante que el propio operativo. Este canal no hace apología al delito. Se recomienda discreción. El ruso simplemente no se estaba escondiendo. Según un balance oficial, se estaba desplazando desde Arauca al suroriente del país con una misión al mando. Las fuerzas militares lo consideraban el principal cabecilla de la estructura 28, José María Córdoba, perteneciente al Comando Conjunto de Oriente de las disidencias de las FARC, comandada por alias Iván Mordisco. El Frente 28 hace parte del Comando Conjunto de Oriente. El Comando Conjunto de Oriente está conformado por tres frentes: este Frente 28, el Frente 45 y el Frente 10 Martín Villa. Este Comando Conjunto de Oriente tiene una presencia y un despliegue territorial principalmente entre los departamentos de Arauca y Casanare. En el departamento de Arauca, con una presencia a través del Frente 10 Martín Villa, que está apoyada a través del Frente 28, este Frente 28 que lideraba alias el ruso. Y en el departamento de Arauca, este Frente 10 y Frentes 28 estaban actualmente en un escenario de confrontación armada con el ELN. Lo que se ha sabido recientemente es que este pulso, esta disputa armada la viene ganando el ELN en el departamento de Arauca, lo que ha hecho que el Frente 10 y sobre todo el Frente 28 se estén replegando hacia el departamento de Casanare. Entonces, con este repliegue ya empiezan a hacer como unas conexiones territoriales con estos departamentos que mencionaba anteriormente: Meta, Guaviare, Vichada, y esto pues de alguna manera puede consolidar mucho más la presencia del Estado Mayor Central en el departamento de Casanare. Y aquí aparece una de las claves de esta historia. Su recorrido habría permitido a la inteligencia militar seguirle el rastro hasta localizarlo. Lo primero que hay que decir es que el verdadero golpe no es solamente neutralizar a un cabecilla, es demostrar que una organización perdió esa capacidad para proteger tanto sus movimientos, sus comunicaciones y su estructura logística. Esto es un indicador de vulnerabilidad. Los cabecillas de las estructuras normalmente tienen medidas de seguridad, precisamente para evitar ser detectados. Entonces ellos compartimentan información, modifican rutas, utilizan redes de apoyo, buscan reducir de tal manera su exposición durante los desplazamientos. Por eso, cuando inteligencia establece que el ruso desde Arauca hacia la zona posterior donde fue localizado, eso fue lo que realmente permitió que se desplegaran las fuerzas especiales. Por eso, cuando inteligencia logra que un cabecilla salga de una zona donde tiene injerencia y posteriormente logra ubicarlo, significa que logró superar su esquema de protección. Además de eso, hay otro elemento importante, y que el movimiento genera vulnerabilidad. Por eso, cuando un cabecilla sale, está dentro de su zona de confort, tiene influencia, tiene redes, tiene conocimientos, terreno, movimientos de alerta, mecanismos, pero cuando se desplaza tiene que interactuar, tiene que moverse entre personas, medios de transporte, estructuras, tiene que incrementar su exposición. Por eso, desde un punto de vista operacional, un desplazamiento puede convertirse en una ventana de oportunidad para la inteligencia. El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que, además del ruso, otros 3 integrantes de esa estructura fueron neutralizados en la misma operación. Pero ¿quién era realmente este hombre? Alias el ruso, por lo que se puede conocer de su historial delictivo, es que llevaba más de 21 años en la insurgencia. Era también conocido como alias el alemán y tenía una especialidad como cabecilla dentro de
las disidencias de las FARC en el oriente colombiano, y era que era una persona que era encargada de coordinar ataques con artefactos explosivos improvisados y el uso de drones cargados con unidades militares para la acción del Frente 28 en el departamento de Casanare. Entonces digamos que este perfil explosivista le daba también un rol importante al interior del Estado Mayor Central en el oriente colombiano, y venía siendo pues el cabecilla o la cara visible del Frente 28 en esta zona del país, que pues tiene también una conexión muy importante entre los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Bichada. Según las autoridades, Hernando Forero Mosquera llevaba más de 20 años vinculado a organizaciones armadas ilegales, es decir, no se trataría de un integrante reciente, sino de un combatiente de bajo rango. ¡Sápelo, sápelo el otro, sápelo el otro! ¡Está allá el otro, está allá el otro! ¡Sápelo el otro! Las fuerzas militares lo ubicaron como una pieza con conocimiento de rutas, desplazamientos, abastecimiento y coordinación de hombres y recursos. Y hay otro dato que llama especialmente la atención. Su importancia no estaría solamente en las armas, sino en la logística. Un comandante puede dirigir hombres, pero necesita recursos, necesita una estructura para sostener estas operaciones. Por eso cuando lo que hace la logística es conectar abastecimiento, movilidad, comunicaciones, recursos económicos, redes de apoyo, entonces cuando una persona se puede perder en la cadena de mando, pero puede conocer estas rutas, contactos y mecanismos de funcionamiento de la organización. Cuando se afecta a un nodo logístico, no necesariamente se afecta solamente a una persona, puede afectar la capacidad de varias unidades para moverse, abastecerse y también para mantener operaciones. Por eso, desde una perspectiva estratégica, en algunas circunstancias, afectar la logística puede producir un mayor impacto que afectar exclusivamente un componente armado. El comando general lo señaló como responsable del corredor que conecta Arauca, Casanare, Guaviare y Meta. En términos estratégicos, esto significa que su función habría estado relacionada con mantener conectados diferentes puntos de una estructura armada que opera en una enorme extensión territorial. Además, las autoridades lo responsabilizaron de amenazas, homicidios de líderes y ataques contra infraestructura. También lo señalaron como un hombre con conocimiento en y como coordinador de ataques utilizando artefactos explosivos improvisados y drones. Es decir, su valor para la organización habría estado tanto en el mando como en su conocimiento operativo. Pero hay un elemento que puede explicar por qué el ruso terminó moviéndose hacia esta zona del país. Según el Ministerio de Defensa, habría sido enviado desde Arauca para asumir el mando de la estructura en territorio de Meta, en una zona estratégica cercana a Guaviare y Bichada, y su misión habría sido todavía más delicada: enfrentar a estructuras rivales de las disidencias de alias Calarcá por el control territorial. Esto revela algo que muchas veces queda oculto detrás de la palabra: disidencias. No existe una sola estructura armada operando con un bloque completamente uniforme. Hay disputas internas, mandos regionales, corredores, economías ilegales y territorios que pueden convertirse en escenarios de confrontación entre organizaciones rivales. Este golpe es importante, ya que afecta, por supuesto, la articulación entre diferentes frentes que están presentes en el oriente colombiano, que hacen parte del Estado Mayor Central. Seguramente ya había algunas indicaciones que tenía alias el ruso dadas por alias Iván Mordisco para coordinar las operaciones del Frente 39 y de alguna manera cómo se iban a articular con las acciones armadas del Frente 28 y del Frente 10, que hacen parte de ese Comando Conjunto de Oriente, y de alguna manera pues deja un vacío para la estructura, para el Estado Mayor Central, que no estaba previsto por parte de alias Iván Mordisco. En todo caso, pues luego de la firma del acuerdo de paz hay un cambio generacional también en las estructuras armadas ilegales, y aún con desconocimiento se puede prever que haya
posiblemente un reemplazo o un segundo al mando que pueda ocupar estas labores que fueron asignadas en su momento a alias el Ruso. El Frente 28 pues no va a quedar sin una comandancia, sin un cabecilla, y seguramente, así como pasa en otras latitudes del territorio colombiano, como en el Cauca, cuando un cabecilla es dado de baja, pues rápidamente es reemplazado por otra figura. En ese contexto, la llegada de un hombre con más de 2 décadas de experiencia armada podría interpretarse como un intento de fortalecer el control de una zona estratégica. Y hay otro dato que aumenta la dimensión del golpe. Las autoridades sostenían que el Ruso estaba proyectado para asumir el liderazgo de la estructura 39. Al parecer, él iba a hacerse cargo de la estructura 39 del Estado Mayor Central que opera entre Meta y Guaviare. Pues también hay que tener en cuenta en el contexto territorial y geográfico que pues en el departamento de Guaviare está el Frente Primero. El Frente Primero pues también hace parte del Estado Mayor Central, fue el frente que fue el con el cual se dio esta fundación, por decirlo de alguna manera, del Estado Mayor Central luego de la firma del acuerdo de paz, y desde el cual alias Iván Mordisco empezó a adelantar todo su historial delictivo luego del año 2016. De confirmarse esa proyección, su muerte solo habría eliminado a un comandante activo, también habría interrumpido un posible relevo dentro de la cadena de mando. No fue simplemente localizar un campamento, el dato clave habría sido establecer su movimiento. Eso abre una pregunta fundamental. ¿El Ruso estaba intentando cambiar de zona para evitar a las autoridades? ¿Estaba llegando para asumir el mando? ¿O estaba coordinando movimientos relacionados con la disputa territorial? La respuesta todavía no está completamente esclarecida públicamente. Lo que sí está establecido en el balance oficial es que unidades de fuerzas especiales fueron desplegadas después de que la inteligencia ubicara el objetivo, y el operativo terminó con su muerte y la de otros 3 integrantes de la estructura. La inteligencia por sí sola no produce el resultado. Tiene que existir una coordinación entre las inteligencias de varias fuerzas, el planeamiento y las unidades operacionales para actuar sobre esa información, porque en sí es la inteligencia la que convierte esa información dispersa en conocimiento accionable, y la operación convierte ese conocimiento en un resultado. También algo importante es que lo que hay que pensar ahorita no solamente es quién reemplaza a alias el Ruso, sino que hay que observar si su neutralización produce una afectación real sobre las redes, corredores y pues las capacidades que sostenía la estructura 28. Ahí es donde realmente se mide si estamos frente a un resultado táctico o frente a un efecto operacional de mayor alcance. Este punto es particularmente relevante porque muestra que en este tipo de operaciones la inteligencia previa puede ser tan determinante como la acción militar final. De bajar este cabecilla de alguna manera puede desestabilizar lo que es consolidar este corredor en el oriente colombiano del Estado Mayor Central, pero sin lugar a duda el Estado Mayor Central podría encontrar una ruta para su restablecimiento. En ese sentido pues también se vuelve importante y vital la acción de la fuerza pública para justamente prevenir que se consolide este brazo armado en el oriente colombiano para el Estado Mayor Central, y pues eso estará también determinado por las acciones de inteligencia que puedan tener en el oriente colombiano. Y mientras las autoridades hablan de un golpe a la estructura del mando, queda por determinar quién ocupará ahora el espacio que deja el Ruso. La muerte alias el Ruso ocurre además en medio de una ofensiva más amplia contra estructuras armadas ilegales. El gobierno reportó otros 2 integrantes del Clan del Golfo muertos en Antioquia y la incautación de 6 fusiles y material de guerra. En Necoclí también fueron reportadas capturas de presuntos integrantes de la subestructura Gabriel Poveda Ramos, relacionada por las autoridades con actividades financieras y de narcotráfico que tiene presencia en municipios de Urabá y relación con economías ilegales. Alias el Ruso era una pieza clave para la expansión de Mordisco hacia el Meta y Guaviare. Según las autoridades, su siguiente misión era asumir el mando de la estructura 39, encargada de controlar corredores terrestres y fluviales para la utilización de movimientos de cargamento ilícito. Con la muerte
alias el Ruso, empieza una nueva disputa por el poder. La pregunta es, ¿crees que esta estructura podrá mantener sus operaciones ante la pérdida de uno de sus principales hombres, o esta es una nueva estrategia contra las disidencias de alias Iván Mordisco? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides seguirnos. Nos vemos en el próximo episodio.